Cuando se habla del Secot, muchas personas piensan automáticamente en castigo extremo, en imágenes impactantes y en una cárcel fuera de lo común. Pero antes de juzgarlo, es importante entender qué es realmente el Secot y por qué existe. El Secot, cuyo nombre completo es Centro de Confinamiento del Terrorismo, es una mega cárcel construida en El Salvador como parte de una estrategia directa contra el crimen organizado y las pandillas que durante años controlaron gran parte del país. Esta prisión fue diseñada para albergar a decenas de miles de criminales considerados de alta peligrosidad. No se trata de una cárcel común ni de un penal tradicional, sino de una instalación pensada exclusivamente para el encierro masivo y permanente de miembros de estructuras criminales. Desde su concepción, el mensaje fue claro: el Estado recupera el control total y no habrá espacio para negociaciones con el crimen. El Secot destaca inmediatamente por su tamaño. Es considerada la cárcel más grande del mundo, construida específicamente para combatir el terrorismo y el crimen organizado interno. Su extensión, su capacidad y su diseño la colocan muy por encima de cualquier prisión tradicional en la región. No fue hecha para la reinserción social clásica, sino para neutralizar una amenaza constante que durante años sembró miedo en la población. Otro punto clave es su ubicación. El Secot fue construido en una zona alejada de centros urbanos, rodeada de muros, torres de vigilancia y controles extremos. Todo está pensado para evitar fugas, contactos externos o cualquier tipo de control desde dentro. No hay celdas individuales cómodas ni espacios recreativos como en otras cárceles modernas. Aquí, la prioridad es el orden absoluto. Para muchos salvadoreños, el Secot representa seguridad. Para otros, representa una medida dura y polémica. Pero lo que nadie puede negar es que cambió completamente la conversación sobre cómo enfrentar el crimen a gran escala. Ya no se trata solo de arrestar, sino de aislar por completo a quienes durante años dominaron barrios enteros. Y recién estamos comenzando a entender qué es realmente el Secot y por qué genera tanto impacto dentro y fuera de El Salvador. Para entender por qué el Secot es considerado la cárcel más grande del mundo, hay que hablar de su capacidad y de cómo está estructurado por dentro. Este lugar fue diseñado para albergar a más de 40.000 presos, una cifra que supera ampliamente a la mayoría de cárceles conocidas. No estamos hablando de una prisión que creció con el tiempo, sino de una mega estructura planeada desde cero para encerrar a miles de personas de manera simultánea y permanente. El diseño interno del Secot es completamente funcional. Todo está pensado para el control total. Los pabellones están organizados en grandes bloques donde los internos permanecen vigilados las 24 horas del día. No hay espacios libres innecesarios, no hay circulación sin supervisión y no existe margen para el desorden. Cada movimiento está calculado y cada rutina está estrictamente marcada. Uno de los aspectos más comentados es la forma en que los presos viven su día a día. En el Secot no existen los privilegios que se ven en otras cárceles, como visitas frecuentes, talleres recreativos o acceso a comunicación libre. Aquí, los internos pasan la mayor parte del tiempo encerrados, bajo reglas claras y sin excepciones. La idea no es rehabilitar, sino impedir que sigan operando desde prisión. La seguridad es otro pilar clave. El Secot cuenta con múltiples anillos de protección, cámaras en cada ángulo, personal armado constantemente y protocolos que reducen casi a cero cualquier intento de fuga. No es una cárcel pensada para negociar con el preso, es una cárcel pensada para imponer autoridad absoluta. Este nivel de control ha generado tanto admiración como críticas. Hay quienes ven en el Secot una solución efectiva contra el crimen, y otros lo ven como un símbolo de mano dura extrema. Pero lo cierto es que su tamaño, su capacidad y su enfoque lo convierten en una prisión sin comparación directa en el mundo actual. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿qué impacto real tiene una cárcel de este tamaño en un país que por años vivió dominado por el miedo? El impacto del Secot no se mide solo por su tamaño, sino por lo que provocó fuera de sus muros. Antes de su construcción, muchas zonas de El Salvador vivían bajo el control directo de las pandillas. Había barrios donde el Estado simplemente no entraba, donde la extorsión, el miedo y la violencia eran parte del día a día. Con la implementación del Secot, ese escenario empezó a cambiar de forma drástica. Al encerrar a miles de miembros de estructuras criminales en un solo lugar, el poder de estas organizaciones se debilitó rápidamente. La comunicación se cortó, el liderazgo se fragmentó y el control territorial comenzó a desaparecer. Para la población, esto se tradujo en calles más tranquilas, menos homicidios y una sensación de seguridad que no se vivía desde hace décadas. Sin embargo, este cambio no llegó sin polémica.
Organismos internacionales, medios extranjeros y defensores de derechos humanos comenzaron a cuestionar el modelo del Cecot. Se habló de detenciones masivas, de posibles errores judiciales y de condiciones carcelarias extremadamente duras. El Cecot pasó de ser una solución interna a convertirse en un tema de debate global. Para el gobierno salvadoreño, la respuesta fue clara. La prioridad era proteger a la población honesta que durante años vivió secuestrada por el crimen. Según esta visión, el Cecot no es una prisión común, sino una herramienta excepcional para una situación excepcional. No se diseñó para agradar al mundo, sino para recuperar el control del país. Este choque de posturas dejó algo evidente. El Cecot no solo es la cárcel más grande del mundo, también es uno de los símbolos más controversiales de la política de seguridad moderna. Para algunos, es un ejemplo a seguir. Para otros, una advertencia de hasta dónde puede llegar el poder del Estado cuando decide actuar sin medias tintas. Y mientras el debate continúa afuera, dentro de sus muros el Cecot sigue funcionando bajo la misma lógica: control total, cero concesiones y un mensaje claro de que el crimen ya no manda. Otro punto que hace único al Cecot es que rompe con la idea tradicional de lo que debe ser una cárcel moderna. En muchos países se habla de reinserción, programas sociales y segundas oportunidades, pero el Cecot nace desde una lógica completamente distinta. Aquí no se prioriza cambiar la conducta del criminal, sino neutralizarlo por completo para proteger a la sociedad. Esto genera una discusión incómoda pero necesaria. ¿Qué se hace cuando el nivel de violencia es tan alto que las soluciones suaves no funcionan? El Cecot responde a esa pregunta de la manera más directa posible. No busca agradar, no busca ser ejemplo de humanidad, busca ser efectivo. Y esa efectividad es justamente lo que lo convierte en la cárcel más temida y comentada del mundo. La imagen del Cecot también juega un rol importante. Las filas interminables de presos, el silencio absoluto dentro de los pabellones y la presencia constante de seguridad generan un impacto psicológico fuerte, tanto dentro como fuera de la prisión. El mensaje no es solo para quienes están encerrados, sino para quienes aún están libres pensando en delinquir. Muchos expertos coinciden en que el Cecot funciona también como disuasión. No es lo mismo delinquir sabiendo que podrías terminar en una cárcel común, que hacerlo sabiendo que podrías acabar en un lugar como este, sin privilegios, sin control y sin salida cercana. Ese miedo cambia comportamientos, reduce reclutamientos y debilita a las organizaciones criminales desde la raíz. Pero este modelo también tiene un costo. Mantener una prisión de este tamaño requiere recursos, disciplina constante y un Estado fuerte que no retroceda ante la presión externa. No todos los países pueden sostener algo así en el tiempo, y no todos están dispuestos a hacerlo. El Cecot, más que una cárcel, es una decisión política extrema, una que marca un antes y un después en la forma de enfrentar el crimen organizado. Y todavía queda una pregunta clave por responder: ¿qué futuro le espera a una prisión de este tamaño? El futuro del Cecot es una de las preguntas más importantes que muchos se hacen hoy. Algunos creen que será una solución temporal, otros piensan que llegó para quedarse por décadas. Lo cierto es que mientras exista una amenaza real del crimen organizado, una cárcel de este tipo seguirá teniendo un rol central dentro de la estrategia de seguridad de El Salvador. Con el paso del tiempo, el Cecot podría convertirse en un modelo estudiado por otros países, no necesariamente para copiarlo al 100%, sino para entender hasta dónde puede llegar el Estado cuando decide recuperar el control total. También podría enfrentar reformas, ajustes o cambios dependiendo del contexto político y social del país. Lo que nadie puede negar es que el Cecot ya dejó una huella histórica, no solo por ser la cárcel más grande del mundo, sino por lo que representa. Representa el quiebre con años de miedo, de territorios dominados por criminales y de un Estado ausente. Para millones de personas, simboliza seguridad. Para otros, simboliza una línea peligrosa que no debería cruzarse. Este contraste de opiniones es lo que mantiene al Cecot en el centro del debate mundial. No es una prisión invisible, es una prisión que expone un problema que muchos países prefieren ignorar. La pregunta ya no es solo si es correcta o incorrecta, sino si otros estados estarían dispuestos a asumir el mismo costo político y social. Al final, el Cecot no se define solo por sus muros ni por la cantidad de presos que alberga. Se define por la decisión que lo creó. Una decisión dura, polémica y radical, pero que cambió el rumbo de un país entero en muy poco tiempo. Si quisieras saber por qué los demás países no construyen su propio Cecot, te invito a ver el video que te está apareciendo en pantalla. Nos vemos allá.